En este momento le invito para que abramos nuestras Biblias y para que abramos también el corazón. Y vamos a leer un versículo de la Sagrada Escritura, el cual nos va a ocupar en este día y a esta hora. Dice así en Mateo capítulo 19 y versículo 14. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, hermanas, hay tanto que aprender de la palabra de Dios. Como usted puede ver, en cuanto tengo oportunidad, les doy un mensaje en vivo, en directo, a través de la televisión. Pero también, en estos días estoy predicando entre 6 y 7 veces a la semana, lo cual ya incrementa más la cantidad de veces que les predico la palabra de Dios en la semana. Sin embargo, aún así, estamos muy lejos de poder tener el tiempo suficiente para compartirle a usted, mi hermano, mi hermana, todo lo que Dios quiere que aprendamos. En esta oportunidad vamos a tener una enseñanza maravillosa de parte de nuestro Dios, y la cual está centrada en estas cuantas palabras: dejad a los niños venir a mí. Hermanos, hermanas, hay tanto que aprender, como le digo, de la palabra de Dios, que nosotros, la verdad, nos faltaría imaginación aún para poder buscar todos los ángulos de donde podemos nosotros descubrir algo más de la palabra de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el mismo versículo lo podemos ver desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos. Podemos descubrirlo más y más por medio de diferentes ejemplos. Pero vamos a ver algunas de estas cositas, algunos de estos detalles en el día de hoy. Dice así Mateo capítulo 19, versículo 14. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Luego dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí tenemos algo muy especial, aquí tenemos algo maravilloso, y es lo que dijo nuestro Señor, lo que nuestro Señor Jesús habló, y lo que debe hacer eco y debe causar un efecto maravilloso acá en lo profundo de cada uno de nosotros. En primer lugar, debemos preguntarnos: ¿realmente amamos a nuestro Señor Jesús? ¿Realmente estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesús? ¿Realmente estamos haciendo lo que nuestro Señor Jesús nos dijo que hiciéramos? En otras palabras, estamos sirviendo, oiga bien, estamos sirviendo de instrumentos, o sea, estamos sirviéndoles de instrumentos de salvación a los niños. No le digo a nuestros hijos, porque en este día vamos a descubrir al niño en general y vamos a encontrarnos faltos delante de Dios, y muchas veces podemos criticar las reacciones de los niños o de los adolescentes o de los jóvenes. Muchas veces podremos criticar cómo
los jóvenes desde la adolescencia comienzan a inclinarse y muy pronto a practicar lo que es la maldad de todo tipo. Y podemos aún terminar juzgándolos, ya prácticamente determinándolos, mirándolos ya con anticipación en la condenación eterna por lo que están practicando. Pero nosotros, y cuando le digo nosotros, le estoy hablando de los que decimos ser hijos de Dios, los que decimos creer en Cristo Jesús, los que decimos que ahora vivimos una vida agradable a Dios. Es a nosotros a quien Dios habla muy directamente en este momento. ¿Estamos haciendo lo que Cristo dijo con los niños? Alguien me puede decir, hermano Rodríguez, ahí el Señor está hablándoles a los padres que dejen llegar sus hijos a Él. Pero aquí simplemente le he leído algo que en sí no habla de los padres. Solamente le leí lo que dice, dejad a los niños venir a mí. Recuerde la escritura que le leí. Fue Mateo capítulo 19, versículo 14, que dice así. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si usted se da cuenta, escogí solamente el versículo 14. No tomé los versículos 13 y 14, sino solamente el versículo 14. Y lo tomé ya consciente de que este mensaje tenía que ser general. Así es que mi hermano, mi hermana, por eso le digo siempre, tenga mucho cuidado. Cuando yo le leo una escritura, por favor, fíjese qué es lo que está leyendo. Y también le pido, por favor, ponga atención en lo que yo le digo, porque lo que yo le digo viene con el propósito de respaldar, de buscar que usted y yo podamos entender mejor la escritura que estamos leyendo. Así es que si usted puede leer juntamente conmigo, si solamente leemos el versículo 14, es decir, Mateo 19, 14, no encontraremos ahí a padres de familia, sino simplemente una exhortación a que se atienda a los niños, a que se enseñe a los niños acerca de las cosas de Dios, a que se traiga a los niños a Cristo Jesús. Dice así una vez más. Jesús dijo, note aquí no dice Jesús les dijo a los padres de familia. Le cito la escritura que nos queda a todos. Jesús dijo de una manera general, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En primer lugar, oiga bien, ponga mucha atención. Recuerde una vez más lo que le dije al principio. ¿Estamos haciendo lo que Cristo dijo que hiciéramos con los niños? Recuerde, una vez más, hoy le estoy hablando generalmente de los niños y de los adultos. No estoy tomando en cuenta el versículo 13 ni otra escritura que tenga que ver con la guianza de los padres a los hijos. De manera que leyendo este versículo de Mateo 19, dice así, en el verso 14, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En este momento, leyendo la Biblia de esta manera, se presta para que nosotros con los ojos de la fe, con los ojos espirituales,
Al estar escuchando estas palabras en esta escritura, deberíamos estar mirando al Señor delante de nosotros, delante de cada uno de nosotros, delante del padre de familia, delante de la madre de familia. Oiga bien, que el padre de familia esté pendiente sabiendo que ahí está el Señor delante de él. Que la madre de familia esté consciente que el Señor le está hablando a ella. Pero no solamente eso, sino también está hablando al pastor de la iglesia, al líder de la congregación. Por eso le digo, al leer esta escritura donde dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 14, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El líder cristiano, el pastor de la iglesia, debería estar mirando al Señor, que a él individualmente le está diciendo estas palabras. Pero no solamente eso. Después del pastor hay un grupo de ministros que lo auxilian, que le ayudan, que son los más cercanos a él, el cuerpo ministerial. Ellos también, todos ahí unidos, deberían de estar mirando al Señor con los ojos de la fe, deberían estar mirando al Señor con los ojos espirituales, que está hablándoles directamente a ellos y les está diciendo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero también podría venir, oiga bien, esa exhortación a todos los hermanos de la iglesia. De manera que en este momento todos los cristianos, fuera de el cuerpo ministerial de la iglesia, deberíamos estar atentos con los ojos de la fe, le digo una vez más, con los ojos espirituales, mirando al Señor Jesús que nos dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero esto no queda ahí. También deberían de estar pendientes los abuelitos que son cristianos, que se consideran hijos de Dios, que son creyentes en Cristo Jesús. También con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, deberían esos abuelitos estar mirando al Señor, que a ellos muy directamente les está diciendo, deja venir a mí a los niños, no se lo impidas, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así con todos los miembros de una familia que creen que son familia de Dios, que son hijos de Dios, que son creyentes en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué le parece si nos adentramos un poco en las Sagradas Escrituras? Una vez más, dice así, Mateo capítulo 19, versículo 14. Jesús dijo, oiga esto, palabras de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En primer lugar, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, todos aquellos que decimos ser hijos de Dios, todos aquellos que ahora creemos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, deberíamos escuchar con claridad, allá en lo profundo de nuestro ser, esta declaración de parte de nuestro Señor.
dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Qué tremendo está eso si lo vemos espiritualmente. Pero ¿por qué, hermano Rodríguez? Porque cada uno de nosotros, aquellos que les he mencionado, podemos ser un estorbo para que muchas almas se pierdan. Oiga bien, o más bien, podemos ser un estorbo para que muchas almas no se salven. Ojalá que me entienda. En lugar de ayudar a salvar a muchas almas, podemos estar nosotros mismos dejándolas que se vayan a la condenación eterna. Para esto es necesario mirar nuestra condición espiritual antes de creer en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que el hombre, o hablando del ser humano en general, desde que Adán y Eva pecaron, ya viene con una naturaleza pecaminosa dentro de él. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros, desde el momento que nacimos de nuestros padres, ya nacimos con el pecado en nosotros. De manera que siempre vamos a tender, oiga bien, hacia la maldad. Siempre nos vamos a inclinar hacia el pecado. De manera que una criatura en estos días, desde su nacimiento, comienza a sentir cómo el pecado le va desviando del objetivo que debiera tener, esto es, Dios. De manera que desde que una criatura nace, comienza a inclinarse al mal. Y cuando el Señor dice, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros tenemos una responsabilidad, todos nosotros. El pastor, los ministros, los hermanos en la iglesia, los abuelitos, los padres, los hermanos mayores, los tíos, todos aquellos que tenemos a alguien cerca de nosotros, aún aquellos que de pronto nos encontramos fortuitamente por ahí. Esto, hermano, hermana, seguramente que muy pocos lo hemos escuchado de alguien que lo predique, pero es una realidad. Entonces, nosotros, oiga bien, conscientes, hablo primeramente de los que conocemos la palabra de Dios, del pueblo de Dios, aquel que según dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 1, versículos 30 y 31, que nosotros estamos unidos a Cristo. Y más adelante dice que tenemos la mente de Cristo desde el momento que creemos en Él. Hermano, hermana, nosotros que decimos ser hijos de Dios, nosotros que decimos que creemos en Cristo y que vamos siguiendo sus pisadas, debemos ser los primeros en tener la revelación de esta porción de la Sagrada Escritura. ¿Por qué razón? Le decía, porque una criatura desde el momento que nace, inmediatamente, por naturaleza, va inclinándose hacia el mal. Por lo tanto, si usted y yo ya hemos creído en Cristo, ya tenemos la mirada puesta en el blanco de la soberana vocación, que es Cristo, en el reino de los cielos, entonces nosotros, conscientes de ello, debemos buscar cómo podemos detener esa inclinación de aquella pequeña plantita tierna que se va inclinando hacia el pecado. Nosotros podemos ayudar, primeramente respaldados por el Espíritu Santo que mora en nosotros,
guiados por la sabiduría divina, ya que tenemos la mente de Cristo, a que esas criaturitas, en lugar de irse inclinando a la maldad, vayan dirigiéndose hacia Cristo y que terminen en el reino de los cielos. Aquí les dije algo acerca de que nosotros podemos ser tropiezo, que podemos ser causantes de que una criatura no llegue a donde Dios espera, sino que al contrario se vaya a un lugar equivocado. Bueno, esto quiere decir entonces que nosotros podemos estorbarles a los niños. Hablo de nosotros, primeramente, los que hemos creído en Cristo Jesús. Porque no podemos decirle esto a una persona que no ha creído en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos decirle a una persona que no ha conocido la verdad, la justicia, que haga algo bueno en favor de una persona? No se le puede pedir eso a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no lo ha conocido, porque esa persona no lo ha experimentado, porque esa persona no conoce la verdad. Entonces aquí entramos en primer lugar, usted y yo, que conocemos la palabra de Dios. A nosotros nos habla muy directamente el Señor. Por eso le dije al principio que nosotros deberíamos, por la fe, por los ojos del Espíritu, en cuanto leemos esta escritura, deberíamos estar mirando al Señor. Para mí la escritura solamente es una puerta que se me abre para estar delante del Señor o tener una experiencia con todos aquellos de que habla la Biblia. En otras palabras, cuando yo leo la Biblia, al abrir la Biblia es como abrir la puerta de la entrada a todo lo que es el área de Dios, todo lo que a Dios corresponde. De manera que, como le digo, nosotros generalmente, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, todos los que nos consideramos hijos de Dios, somos los responsables de que una criatura desde que nace se vaya enderezando y se vaya dirigiendo hacia el reino de los cielos. ¿Cuánta necesidad hay que Dios nos revele estas escrituras? ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo nos hable en estos días y no que solamente vayamos diciendo que somos hijos de Dios, que vamos al reino de los cielos, pero que sin saber estemos dejando que generaciones enteras vayan a la condenación eterna? Y es triste. Y ahí es donde muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? Si mi hijo ha nacido en el Evangelio, se está desviando. ¿O por qué se desvió? Hermanos, hermanas, en primer lugar, nadie, oiga bien, nace en el Evangelio porque nace de una familia cristiana. Nadie nace del Evangelio así. El Evangelio viene a hacer obra en nosotros cuando nosotros escuchamos que se nos predica del pecado, que se nos predica que Cristo murió y resucitó, y todo ello es cuando nosotros nacemos de nuevo. No vamos a nacer de nuevo, no vamos a nacer en el Evangelio solo porque nacimos de padres cristianos. Pero sí podemos, hermano, hermana, usted y yo como adultos, mirar si estamos haciendo el trabajo correcto. En otras palabras, si como instrumentos de parte de Dios estamos sirviendo como retenes para que esa agua, que es esa criatura como un arroyito, encuentre donde chocar y que gentilmente le vayamos dirigiendo
a donde tiene que llegar, que es al océano de Dios, al mar que es Dios. Ojalá que me entienda. Nosotros, con nuestro testimonio, podemos dejar, oiga bien, que la criatura como un arroyito se vaya y se pierda en el mal de maldad. O nosotros, como retenes, haciendo la voluntad de Dios y viendo de qué manera podemos nosotros identificarnos con esa criatura y ayudarle a que como arroyito se dirija hacia ese gran océano que es Dios. Le voy a estar repitiendo algunas veces lo mismo para que muchos logren entender qué es lo que les quiero decir. Una vez más, nosotros que decimos que amamos a Dios, nosotros que decimos que creemos en Cristo, nosotros que decimos que somos los que hemos creído en Cristo y que nuestros pecados son perdonados y que ahora ya pertenecemos al reino de los cielos, podemos por nuestro testimonio, oiga bien, no estorbar, sino al contrario, a veces hasta empujar a aquellos que van naciendo en este mundo para que más rápido vayan a la condenación eterna. Por eso, una vez más le digo, escuchemos las palabras del Señor Jesús que dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Oiga, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Una vez más, nosotros por nuestro testimonio o con nuestro testimonio podemos servir de tropiezo, de impulso a los niños para que se pierdan. ¿De qué manera, hermano Rodríguez? Bueno, en primer lugar, como padres de familia, nosotros debemos ser los primeros en hablarles a los niños de Dios desde pequeños. Interesar a los niños desde pequeños en las cosas de Dios. Contarles historias a los niños y hablarles de porciones de la Sagrada Escritura desde que ellos están aún, oiga bien, porque esto está comprobado, desde que están en el vientre de la madre. Por muchos años, nadie se imaginó que una criatura en el vientre de la madre pudiera entender lo que se le está diciendo. He ahí por qué muchos niños nacidos de matrimonios disfuncionales, de matrimonios con problemas, crecen y muy rápido se pierden. Pueden influir también aquellas discusiones que tenían los padres cuando los niños estaban en el vientre y que podían oír aquellas discusiones y que podían entender cómo ellos o no los querían o cómo ellos peleaban por causa de la venida de aquella criatura. Oiga, hermano, oiga, hermana, hay tanto que podemos nosotros descubrir si nos vamos siguiendo esta línea. Pero una vez más, los padres, en primer lugar, somos los responsables, los primeros responsables para que los niños vayan directamente a donde Dios quiere tenerlos. Y yo quisiera en estos momentos que fuéramos a una escritura, y esta escritura hace tiempo que yo comenté acerca de ello. Le estoy hablando de unos 25 años atrás o más. Yo creo que casi 30 años atrás. En un tiempo puse énfasis en esa escritura y usted no se imagina cuánta gente recibió
la palabra de Dios. Y cuánta gente fue bendecida con esta escritura. Dice así la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en el capítulo 22 y versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En primer lugar, esta enseñanza, esta exhortación, esta dirección le es dada al pueblo que conocía a Dios. Por lo tanto, le decía que los padres de familia somos los primeros responsables de hacer que nuestros hijos vayan al reino de los cielos, o que nuestros hijos, oiga bien, sean llevados a Cristo. Les dejemos llegar a Cristo. Cristo dijo: dejad venir a los niños a mí, no se los impidáis. ¿Qué es lo que dice Dios acá? Dios dice aquí en su palabra, en Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Instruye al niño en su camino, instruye al infante en su camino. Al niño de 1 a 6 años, instrúyelo, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mire qué gran verdad nos está diciendo la palabra de Dios, las sagradas escrituras. En estos días, los sabios del mundo, los conocedores y enseñadores del mundo, dicen que el mejor tiempo para darle formación a una criatura es de 1 a 7 años, porque es cuando ellos absorben todo y de ahí ya tienen un lineamiento para saber por dónde se van a ir. Y mire qué sabio es Dios. Antes que los sabios hombres de este mundo hagan esa declaración, ya lo había dicho Dios a través de el rey Salomón. Y dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, me llama mucho la atención de la manera que lo dice aquí. Pues dice esta Biblia, la Biblia Nueva Traducción Viviente: enseña al muchacho al comienzo de su camino, y ni de viejo se apartará de él. Mire qué glorioso. ¿Cuántos jóvenes se habrán apartado del camino de Dios, aún habiendo nacido dentro de una familia creyente en Cristo, de una familia cristiana? ¿Cuántos jóvenes o aún viejos ahora han terminado en la maldad porque no hubo un padre cristiano consciente de la palabra de Dios? Porque no hubo un pastor consciente de la palabra de Dios, porque no hubo un cuerpo ministerial en la iglesia consciente de lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque no hubo una familia cristiana donde él nació, que le enseñaran, que le guiaran, que le dirigieran a donde tenía que llegar. Oiga que Dios nos está hablando muy directamente. Mire lo que dice la Biblia, traducción en lenguaje actual. Otra Biblia, diferente a la Biblia que leemos regularmente. Es decir, no la Reina Valera, sino otra Biblia, que es la Biblia traducción en lenguaje actual. Esta Biblia dice así, oiga, mire qué precioso, la Biblia traducción en lenguaje actual: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Qué tremendo, ¿no? O sea que cuesta mucho
es más difícil y no es bíblico que empecemos a querer instruir a nuestros hijos cuando ya nos están dando tremendos problemas en la adolescencia o en la juventud, o ya que a veces tienen 25 y 30 años y que son hijos que nacieron donde se conocía el Evangelio. Oiga, hermano, hay mucho que hablar de esto, ¿verdad? Pues sí, nada más que lloraríamos muchos delante del Señor y lastimosamente muchos después de tiempo. Mire lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. La Biblia, Dios habla hoy, dice aquí en Proverbios 22:6, dale buena educación al niño de hoy. Oiga, qué precioso está esto. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. ¿Qué quiere decir? Si le damos buena educación cristiana, si le damos buena educación espiritual al niño de hoy, dice, el viejo de mañana jamás la abandonará. Si le damos buena educación, educación que sea dirigida por el Espíritu Santo, educación correcta, no lo que nosotros pensamos que es. Y déjeme decirle, aquí tendríamos otro tema tremendo y terrible. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, creyendo que les estamos instruyendo espiritualmente en lo correcto, estamos buscando marcarles con lo que nosotros pensamos y queremos, y los estamos enviando con más rapidez a donde no debían ir. Pero bueno, esto está bastante interesante. Yo le quiero decir que nosotros, en verdad, si vemos esto con mucho detenimiento, la gran mayoría, comenzando desde el pastor, el cuerpo ministerial y todos los hermanos, no estamos haciendo lo correcto con los niños que tenemos delante de nosotros. ¿Qué está diciendo, hermano Rodríguez? Que la gran mayoría, comenzando desde el pastor, ignoramos a los niños en la iglesia. Los vemos llegar de la mano de los padres. Saludamos a los padres y vamos a ser honestos. Saludamos a los padres que nos caen bien, porque no saludamos a todos los padres de familia. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Esto que está usted escuchando. Que lamentablemente, que tristemente, que desgraciadamente, se ven esos casos en las iglesias, donde desde el pastor hasta el último de los miembros de la iglesia, gritamos a voz en cuello que somos familia divina, que somos hijos de Dios, que somos creyentes en Cristo, que somos lo mejor en cuanto a las cosas espirituales en esta tierra. Y sin embargo, puede llegar alguien con sus hijos de la mano a la iglesia y puede ser que lo estemos evadiendo, que no querramos enfrentarlo y saludarle efusivamente, con amor, y darle un Dios le bendiga, que aquella persona se sienta refrescada. Y si no lo hacemos con los padres, ¿cuándo lo vamos a hacer con los hijos que vienen con ellos? Ahora, no hablemos de que haya problemas entre un cristiano y otro. Hablemos de que no hay problemas. Es decir, hablemos de las familias que no tienen problemas. Y se encuentra uno de los hermanos con otro hermano y se encuentran ambos, los padres de acá de este lado y los padres de aquel lado. Y cada una de aquellas parejas traen hijos consigo. Desde infantes, que son los que ya entienden, ya
puede uno hablarles y ya le pueden a uno entender. Como los adolescentes y los jóvenes. Y si usted se fija, regularmente se encuentran los padres de familia y se saludan los padres de familia. Pero los hijos como si no existieran. ¿Te das cuenta, hermano? Nosotros que vamos a encontrar a una familia que trae hijos. Te hablo a ti, hermano. Y yo me pongo como un ejemplo también. Que de pronto vayamos a encontrar una familia que trae hijos. Y que nosotros tenemos cierto aprecio por esa familia o simplemente somos buenos cristianos y tenemos una buena comunicación con los hermanos. Saludamos al padre de familia, saludamos a la madre de familia, platicamos un poco y nos despedimos. Y los hijos se quedaron solamente mirándonos. A veces ya los hijos ya saben que ni caso les hacemos y por allá ellos se entretienen en otra cosa. Pero no te das cuenta, hermano, hermana, que no estamos sirviendo de instrumentos para que esos niños se salven, para que esos arroyitos que no llevan tanta fuerza sean encauzados hacia el mar que es Dios. ¿No te das cuenta que los ignoramos? ¿No te das cuenta que ni en cuenta los tomamos? Y decimos que estamos haciendo un buen papel como cristianos. Decimos que estamos haciendo lo que le agrada a Dios. En cuanto a los padres, hicimos lo que agrada a Dios. Pero delante de nosotros teníamos en ocasiones a un grupo mayor que los padres, porque los padres son dos. En ocasiones solamente la madre cuando es madre soltera. Pero al lado teníamos a un grupito mayor y que los dejamos pasar. Y que con el tiempo posiblemente no los veamos entregarse al Señor y crecer como buenos cristianos. Total, al final no les servimos para que ellos pudieran llegar al reino de los cielos. En otras palabras, nosotros les impedimos que ellos llegaran al Señor. Y el Señor nos está exhortando y te dice hoy, y me dice hoy, deja venir los niños a mí. En otras palabras, tienes que estar seguro si llegan a ti primero, de encauzarlos, de guiarlos, de dirigirlos hacia mí. Tú vas a hacer un retén para que esa agüita no corra por los campos de Satanás. Vas a hacer un retén para que me los guíes a mí, dice el Señor. Deja venir a los niños a mí. En ocasiones, nosotros podemos impedir que los hijos lleguen al Señor. Como te decía al principio, nosotros podemos impedir que los hijos lleguen al Señor cuando nosotros no les damos el pase, cuando nosotros no les ponemos la tabla, cuando nosotros no formamos el puente para que ellos lleguen al Señor. Ahora, ¿cómo vamos a formar el puente? ¿Cómo vamos a dirigir a esos niños al Señor? Precisamente, desde el principio, aquí voy con la madre. La madre, si ya conoce este secreto, porque es un secreto todavía para muchas, pero es una revelación para otras más. ¿De qué está hablando, hermano Rodríguez? Estoy hablando de que cuando una criatura es concebida en el vientre de la madre, ya esa criatura va a poder estar sintiendo si la mamá le quiere, si la mamá le ama. Esa criatura ya va a estar percibiendo si el padre y la madre la desearon, si están esperando que nazca. También se da cuenta si hay pleitos
entre el padre y la madre por su concepción, porque ya está formando parte de esta humanidad, aunque esté en el vientre de la madre. Entonces, nosotros podemos estar estorbándoles para que no lleguen al Señor, porque no estamos obrando correctamente. En este caso, mis hermanos, hermanas, la madre tiene un lugar muy especial. La madre juega un papel muy importante en la dirección de esos hijos al Señor. Y yo le voy a dar una idea. Mis padres no conocían de Dios, pero mi madre conocía lo que era bueno y lo que era malo. Mi padre siempre trabajaba desde las 4 o 5 de la mañana. Él se iba a trabajar porque él proveía lo que era la alimentación, y para pagar la renta o pagar lo que uno debía, el padre se mataba trabajando. Pero mi madre no trabajaba. De manera que yo tuve la experiencia que mi madre, al no trabajar, era la que se encargaba de, así como preparaba alimento temprano para mi padre, también preparaba alimento para nosotros, nos arreglaba y nos enviaba a la escuela. Cuando había oportunidad, a eso de las 11 de la mañana, que había un recreo, corríamos a la casa y la madre nos tenía algo que comer. Y se ocupaba de que nadie se entretuviera en la casa, que todos volviéramos a tiempo a la escuela. Y nos tomaba el tiempo en que nosotros debíamos regresar de la escuela. Y ahí comenzaba a darnos tareas para mantenernos ocupados. Y buscaba la forma de que no nos envolviéramos con los amigos que eran de mala reputación y que nos podían llevar por el camino equivocado. Una vez más, le digo, cuando la mujer no trabaja, la mujer tiene una gran parte de responsabilidad, porque el padre viene hasta muy tarde, viene cansado, casi nada más se descansa y se acuesta a dormir, porque hay que madrugar otro día. Pero la mamá tiene todo el día. Alguien puede decir en estos momentos, hermano Rodríguez, está usted fuera de tiempo, eso ya no se ve en estos días. Es una lástima que hayamos llegado a este punto. Pero ¿por qué, hermano Rodríguez, en este tiempo, si la mujer no ayuda, no se puede salir adelante? Déjeme decirle, yo viví toda mi niñez en un hogar donde solamente mi padre trabajaba. No teníamos lujos, no teníamos abundancia, pero teníamos a una madre que lo que podía nos preparaba y nos gozamos con ella. Y todavía, ya ahora casi me estoy muriendo de viejo y todavía traigo sus recuerdos aquí. Jamás se me van a olvidar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y en la Biblia Dios habla hoy, dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. De manera, hermanos, hermanas, que si nosotros en este día decimos, la mujer tiene que trabajar, porque si no, no vamos a poder salir adelante, es que estamos buscando más de lo que nosotros tenemos. No hay otra razón. Podemos vivir con lo que gana el padre, posiblemente muy apenas, pero en ocasiones vale más vivir muy apenas, muy ajustados, pero con la madre ahí al pendiente. No hay nada más especial que, le hablo como mexicano, el burrito hecho
de la mano de la mamá. ¿De qué habla, hermano? El burrito hecho de las manos de la mamá. Cuando la mamá hacía las tortillas, tenía el montón de masa ahí, y con la mano del metate, una piedra larguita, le daba unas vueltas al metate, a la masa, y al darle vueltas a la masa salía un poquito de masa más molida, y tomaba el pedacito de masa, el puñito de masa, y la hacía una tortilla, y la ponía en el comal, y apenas salía infladita, y la tomaba, y tomaba un poco de agua de la que le caía de estar amasando la masa, y con esa lo apretaba y le ponía un poco de sal, y ahí uno se lo comía delicioso, mejor que cualquier comida de estos días, porque lo daba la mamá. No había cosa más gloriosa que, como mexicano le digo, le sirvieran a uno un plato de frijoles ahí y una tortilla caliente recién hecha, y mirar a la madre que se gozaba verlo a uno comer aquello. Y de ahí el evitarle a uno las malas compañías, el hablarle solamente lo que a uno le conviene, porque ya cuando viene otra persona a cuidarnos, esa persona nos va a instruir con sus palabras, con su ejemplo, y muchas veces es más lo que nos instruyen mal que lo que nos ayudan. Entonces, otro día voy a hablarles de esto, pero sí le digo, no hay cosa más gloriosa que ver a la mamá ahí, porque si uno lo mira atentamente, se pierde más. Con la ausencia de la mamá en casa, se pierde más en familia, pierden más los hijos. Ganamos una casa más grande, pero perdemos la confianza de los hijos. Ya no me voy por ahí porque terminarían llorando muchas mujeres que un día dejaron a sus hijos en México o Centroamérica o Sudamérica por venir para poder conseguir una vida mejor. Otro día hablamos de eso. Nada más lo que sí estamos hablando hoy, en lo que nos estamos centrando el día de hoy, es que nosotros, según la palabra del Señor, estamos estorbando para que los niños no vengan al Señor. Les estamos estorbando, les estamos desviando, porque no les damos el ejemplo. No les damos el ejemplo como padres. No les damos el ejemplo como pastores. Ahí voy yo. No les damos el ejemplo como líderes, como ministros de la iglesia. Ahí van muchos de los que me están mirando. No les damos ejemplo a los niños como hermanos en la iglesia. Creo que aquí hay hermanos que me están mirando y que pueden dar testimonio que hace apenas un par de semanas pasaba yo dentro de la iglesia y vi a un jovencito sentado allá al final, muy retirado de donde estaban las sillas donde se sienta la congregación. Allá muy aparte estaba sentado un jovencito, en lo más retirado. Estaba sentado, se llevó una silla allá, lo suficiente, oiga bien, para que como pastor celoso de la obra de Dios, fuera y le reclamara y lo mandara a sentarse allá entre la gente para que aprendiera. Allá estaba ese jovencito, sentado allá aparte, en la última parte de la pared, suficiente para que llegaran algunos ministros que se creen muy santos y que le llamaran la atención y le dijeran: usted se me va para allá porque allá tenemos que estar alabando a Dios. O puede ser que allá estaba ese jovencito, suficiente para que un grupo de hermanos que se creen muy santos en la iglesia comenzaran a criticarlo
y hasta criticar a los padres y a decir eso le enseñan los padres, ¿para qué los traen a la iglesia si no han de buscar de Dios? Por eso salen drogadictos y un montón de cosas. Cuando yo entré, veo a ese joven. No me pareció correcto que él haya estado allá. Pero el Señor inmediatamente me dijo, acércate a ese joven. Venía yo acercándome y el joven solamente me miró, posiblemente esperando que le diera una regañada. Y me dijo el Señor, salúdale. Cuando vengo acercándome a él sentado todavía, le hice la señal de saludarlo. Y él, no crean ustedes que extendió su mano así, no. Abrió su brazo completamente así, pero con un gozo, como lo hacen los jóvenes en estos días. Abrió su brazo completamente y se fue así y me tomó mi mano y me la apretó así. Señal de que le dio gusto que fuera a saludarlo. Hermano, en ese momento entendí, y gracias a Dios porque me enseñó antes, que nosotros debemos tener cuidado, porque hay jovencitos por ahí que a poco ellos, como yo les dije después a los hermanos, porque después ya cuando pasé a tomar la predicación, les dije a los hermanos, muchos de nuestros hijos hay veces que se han bautizado hasta los 7 u 8 años. O sea, se han bautizado cuando tenían 7 u 8 años de edad. Pero eso no quiere decir que estén convertidos. Ellos están deseando y piden el bautismo por la forma en que se sienten en la familia cristiana. Porque se emocionan, porque quieren ser parte también del pueblo que se está bautizando. Pero ellos todavía no tienen una conciencia clara de lo que son las cosas de Dios. Pero lo hacen. Y yo les decía a los hermanos, nuestros hijos adolescentes tengan la plena seguridad que no son cristianos genuinos como dice la palabra de Dios, pero se han bautizado y están acá por obediencia a nosotros. Y yo les dije a los hermanos, de aquí en adelante nadie me inquiete a un niño, a un adolescente, a un joven, no me lo critique. Cada uno de los padres sea responsable con sus hijos de que haya respeto en la casa de Dios y dejémoslos. En esos días llegó un joven a la iglesia y este joven, pues un hombre joven, no era un jovencito, era un hombre joven. Estaba yo en el estacionamiento esperando a la gente y llega este joven y a la manera como él lo sintió, me miró y se alegró y vino y me saludó efusivamente y me dijo estas palabras: hermano, a usted lo quería ver. Ah, qué bueno, gloria a Dios, le dije. Y me dijo, es que usted me salvó. Y yo dije, ¿yo? ¿De qué manera? Y me dijo, hermano, cuando yo era un niño, oiga bien, me dijo, hermano, cuando yo era un niño, unas tías mías se congregaban con usted hace muchos años. Mis padres y yo llegamos a la casa de mis tías. Y mis padres comenzaron a trabajar de noche, de manera que les pidieron a mis tías que me cuidaran. Y como mis tías iban a su iglesia, y en su iglesia había servicio todos los días, les dijeron a mis padres, te vamos a cuidar tu hijo, pero no vamos a poder, por cuidar a tu hijo, perder de ir a la iglesia. Nos vamos a llevar a tu hijo a la iglesia. Y los padres dijeron, llévenselo. Han de haber pensado, pues qué pueda suceder, es un niño. ¿Qué mal le pueda pasar o de qué lo puedan convencer? Y se lo llevaban las tías y dice este joven,
me llevaban un montón de juguetes, me sentaban en la silla de lado y ahí estaba yo con mis juguetes. Pero había un momento cuando ya me enfadaba de jugar con mis juguetes y entonces ponía atención. Y en eso escuchaba lo que usted decía. Y me dice, pasó el tiempo, me vi en situaciones difíciles, ya trabajando en un banco, me sentí mal de esta vida y en pocas palabras me dice, llegué al punto de querer suicidarme. Y dice, cuando ya el asunto estaba en serio, cuando ya era una seriedad el asunto del suicidio, ahí Dios me habló. Ya en el último momento, Dios me habló y me dijo, recuerda lo que oías predicar a Rafael Rodríguez. Y dice, inmediatamente hice un recorrido por todo lo que usted decía. Y después de eso, me di cuenta que no había lugar para el suicidio. Y me sentí diferente. Y dice, por eso estoy acá. Porque Dios hizo la obra en mí con aquello que yo escuché y entendí cuando era un niño. Hermanos, hermanas, hay mucho que hablar sobre este tema. Pero yo sé en qué momento empiezo y en qué momento debo de terminar. Aquí voy a detenerme y espero que alguien haya recibido algo de parte de Dios, porque ese es el propósito divino. Que cada vez que Dios me manda a sentarme aquí y hablarle, que usted pueda recibir algo directamente de parte de Dios, algo que no se le va a entregar en este mundo. Esto es algo muy especial de parte de Dios. Ahí me detengo y voy a ver si hay alguien que ha aprendido algo. Como siempre me llaman y siempre me dicen, hermano Rodríguez, aquí estoy en estos momentos. Y hermano Rodríguez, quiero dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida.